El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día, como ministerio de oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, agradecimiento al Señor por el matrimonio, por la familia, y estamos llevando el culto familiar. El deseo de nuestro corazón es que cada día el invitado y el que edifique el hogar sea nuestro Señor Jesucristo. Deseamos de todo corazón un cerco protector para nuestros seres amados. Este día estaremos llevando oraciones, estaremos pidiendo al Señor que como padres nos dé su gracia y su bendición para que en nuestro hogar se respire la paz que Él da. Este día te invitamos a que llevemos la oración en el matrimonio. Y queremos dar la bienvenida a todos aquellos que a través de la red de canales del Evangelio Eterno se unen en este tiempo a estar orando y pidiendo la cobertura para nuestros hijos y nietos. Bendiciones. Vamos a poner esta oración en la presencia del Espíritu Santo para que Él dirija este ministerio y dirija tu hogar. Es el deseo de nuestro corazón que el Señor sea el que hable en este día a través de un escrito está. Vamos a hacer la oración de rodillas, a pedir al Señor su protección. Padre Celestial, unidos humildemente ante tu presencia, nos acercamos confiadamente a tu trono de misericordia, a tu trono de gracia. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Aquí de rodillas humildemente, Señor, nos postramos ante ti, reconociendo el pecado, reconociendo la falta. Te rogamos que nos perdones. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Perdona, Señor mío, nuestra falta y danos la gracia, Señor,
para que en nuestros hogares, Señor amado, tu presencia se manifieste a través de una oración, a través de abrir este santo libro, para que tú nos dirijas y nos ilumines. Pedimos humildemente por la familia, por el matrimonio, y ruego ese cerco protector que tú prometes, si tan solo clamamos a ti. Rogamos humildemente que tú dirijas el ministerio de oración, las cadenas de oración y que des gracia en aquel que en esta hora sufre, llora. Te ruego, Señor, por los matrimonios, edifica la casa. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Queremos en este día que el Señor nos hable. La reflexión de este día son males que se deben de evitar. Y vayamos a lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 32:8. La palabra de Dios nos habla y nos muestra, hermanos, lo que Dios desea que hagamos en este día. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Estamos llevando en este día la familia. Los seres humanos sufren mucho porque se desvían del camino de Dios que ha elegido para ellos. Caminan a la luz del camino que ellos han elegido. Y eso es, hermano, el motivo por el cual en este día queremos oír la voz de Dios y que nuestros caminos sean iluminados por esa lámpara que es su palabra. Dice la palabra de Dios que lumbrera es a nuestros pies la palabra de Dios en la verdad. Por eso en este día estamos llevando la familia. Y de lo que se testifica es males que se deben de evitar. Deseamos de todo corazón que lo que estemos viviendo se puede evitar a la luz de la palabra de Dios si oímos su voz a través de la oración y el estudio de su palabra. Bienvenidos sean. Sergio, Dios va a hablar Amén. a través de un escrito está. Amén, así es. Amén. Nunca estuvo en la mente de Dios que el hombre sufriera. Nunca fue el deseo de Dios que el hombre tuviera dolor, preocupaciones, pesares, molestias y muerte. Todo ese engaño donde el hombre cayó vino por parte del adversario. Es por eso que nuestro Dios, cuando creó al hombre, lo creó en santidad, en pureza. Le dio un cuerpo y una función armoniosa, tanto en pensamientos como en carácter y como en su espiritualidad, inclusive también en su forma física. El punto máximo de la creación de nuestro Dios fue el hombre mismo. Desafortunadamente cayó en la tentación que el adversario vino a poner y por lo tanto cayó en pecado. Ahí el plan de Dios se modificó, pero porque el hombre escogió en el libre albedrío que Dios le dio por caer en la adversidad. Por eso el hombre, hermanos, sufre mucho, porque se desvían del camino de Dios. Porque Dios nos dejó, hermanos, sus mandamientos, su ley moral. Dios nos dejó su palabra para que lo buscáramos, para que lo conociéramos y para que nosotros, hermanos, hagamos de nuestra vida una reconciliación con Dios por el pecado que ha entrado al mundo. Dios nos marca los caminos que debemos de seguir. Pero el hombre en su debilidad, hermanos, escoge sus propios caminos. Ellos caminan a la luz que ellos han elegido, no que Dios les marca. Y el resultado, hermanos, es inevitable. El resultado es la aflicción, la intranquilidad y el pesar del mismo hombre. Pero todos estos males se pueden evitar.
Por eso nos tenemos que someter a la voluntad de Dios, para evitar toda tentación y por lo tanto para caer en pecado. Por eso es de que nosotros debemos de permitir que Dios dirija nuestros pasos. Hemos leído aquí en el Salmo 32 y el versículo número 8, cómo la palabra de Dios, hermanos, nos ministra, nos enseña y nos clarifica cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Salmo 32, 8, la escritura dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Comentábamos que el Señor, hermanos, cuando nos creó, nos dio facultades al hombre humano, la facultad de la inteligencia. Somos seres inteligentes porque aprendemos. Somos seres racionales porque pensamos. Y somos seres, hermanos, que tenemos un libre albedrío para poder escoger. Dios no obliga. Dios convence a través de su palabra. Por eso la escritura lo dice muy claro. Dice, te haré entender. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser pensante. Es una facultad que Dios solamente puso en el hombre. Por eso aquí en el Salmo 32, 8 la escritura dice, te haré entender. Todo aquel, hermanos, que no entiende, cae en desobediencia, cae en necedad y simplemente no hace caso a lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Por eso la escritura dice, te haré entender y te enseñaré. Todo aquel que está dispuesto a aprender, entiende lo que Dios nos manda a través de su palabra. La escritura sigue diciendo, el camino en que debes andar. La vida, hermano, nos presenta varios caminos, varios senderos. Y el hombre en su entendimiento y en obediencia a Dios, escoge el camino que Dios le marca. Por eso la escritura pone el verbo andar. Dice, debes andar. O sea, no que quisieras andar o que si te conviene andar. Esta es una orden implícita. Debemos andar en el camino que Dios nos muestre. ¿Por qué? Porque Dios está atento acá en cada uno de nosotros. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Y por qué está atento en cada ser humano que Dios creó? Por amor. Porque Dios nos ama. Porque el punto máximo de la creación fue el hombre. Y por eso es que el Señor desea lo mejor para nosotros. Aquí el salmista, hermanos, se había desviado de los caminos de Dios. Se había descarriado. Como muchos hoy en día. A pesar de conocer la palabra, a pesar de conocer la ley moral, se desvían. ¿Por qué? Porque no han tenido el entendimiento para obedecer a Dios. Sin en cambio, hermanos, así como David, él necesitaba una reconsagración con Dios, es decir, retomar los caminos de Dios. Y es la voluntad de Dios, que vivamos una vida correcta en obediencia y siguiendo sus caminos, para que Él nos guíe nuevamente en sus caminos que son santos y que son justos. Y así el hombre, hermanos, puede entender o distinguir con claridad cuáles son los caminos de Dios y cuáles son los caminos de la perversidad o de la perdición. Y lo reafirma con la siguiente ilustración. Las ilustraciones o las parábolas que la misma palabra de Dios nos muestra, hermanos, son para que entendamos con cosas que conocemos,
para entender las que no conocemos. Por eso es de que en la Biblia vemos muchas ilustraciones y vamos a leer una ilustración reafirmando lo que estamos leyendo. Aquí en el versículo 9 la escritura dice, Salmos 32, 9, dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El salmista nos decía en un versículo anterior que el Señor nos va a abrir el entendimiento, porque somos seres racionales, y nos va a enseñar el camino que debemos de seguir, que es el camino de Dios. Sin en cambio, hermanos, muchos se desvían. Y por eso viene esta reprensión con esta ilustración. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. En otras palabras, los animales, hermanos, son seres irracionales que no tienen inteligencia. En cada animal que Dios creó, le dio un distintivo. Por ejemplo, los peces tienen la capacidad de nadar en el agua. Los gatos tienen la capacidad de maullar. Los caballos tienen la capacidad de correr velozmente. Las aves tienen la capacidad de volar. Es decir, lo que hace uno no lo puede hacer el otro. Pero esto no significa que unos sean más inteligentes que otros. Esto significa que Dios los distinguió y que por instinto cada animal tiene un distintivo que hacer. Sin en cambio, la Biblia es clara. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. En otras palabras, los seres irracionales, los animales, no entienden. Y muchas veces la condición del hombre cae en ser un ser irracional, que no entiende, a pesar de lo que la palabra de Dios nos dice, que debemos de seguir los caminos de Dios, no entiende, porque hacen su propia voluntad. Y ahí es donde caemos, hermanos, en esta ilustración que la palabra de Dios nos da. No seamos como los seres irracionales, o en otras palabras, como los animales que no entienden, que han de ser sujetados con cabestro. Y por lo mismo que no entiende, se les trata con dureza, porque no razonan, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El salmista, hermanos, establece un contraste entre el animal bruto, que no entiende, sin razonamiento, que carece de entendimiento y debe de ser gobernado por la fuerza. Y el hombre a quien Dios dotó con inteligencia, muchas veces cae en esta condición. Por eso hay males que se deben de evitar. Y todo está en función a nuestra obediencia y a nuestro amor a Dios. En el versículo, en Proverbios, capítulo 26 y el versículo número 3, la escritura dice, siguiendo con la misma idea de la ilustración de los animales que no tienen razonamiento, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda de necio. El látigo, hermano, sirve para hacer caminar con golpes al caballo, porque no entiende. Entonces es necesario que se le den golpes para poder gobernarlo. El cabastro, hermanos, lo guía o lo jala. El cabastro es una cuerda que se amarra en el hocico de los animales y se le jala. Y ese cabastro lleva freno para que a base de fuerza el animal irracional pueda entender. No entender, más que nada obedecer.
para seguir el camino donde el que lo monta lo quiere llevar. Por eso lo va jalando. Y regula no solamente su marcha, sino que le enseña el camino donde debe de andar. El hombre necio requiere, hermanos, de una corrección drástica. Aquí no debemos entender que se le debe de dar golpes. Por eso dice, y la vara para la espalda del necio. Sino que es un simbolismo de cómo al hombre que es necio, hermano, se le debe de amonestar con palabras. Muchas veces estas palabras lastiman, como si a usted le estuvieran golpeando. Por eso es de que la vara que representa aquí la disciplina, la autoridad, para reprender al necio, para que deje de hacer cosas que no agradan a Dios. Vuelvo a repetir, no da la idea de golpes, sino lo que simboliza, la amonestación verbal. Porque muchas veces, hermanos, duele más una amonestación verbal que un golpe. Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, nos señala que el problema del mal ha sido por mucho tiempo un obstáculo. Sabemos que Dios es bueno y misericordioso, pero sabemos que también el mal existe en este mundo. Por donde quiera que usted vaya, hermanos, siempre va a haber desgracias, siempre va a haber malas noticias. Por donde quiera que usted camine, siempre va a haber violencia. Desafortunadamente estamos viviendo en un mundo, hermanos, problemático. Y donde el cristiano va a sobresalir de los demás es en su fe, es en su comportamiento, es en su vida piadosa con Dios. Esa es nuestra protección. Pero sin en cambio, hermanos, estamos rodeados de mal. Eso hay que reconocerlo. ¿Y cómo nos vamos a proteger? ¿Cómo a pesar de que el mal existe en nuestra vida, hermanos, lo tenemos que evitar? Eso es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Pero sin en cambio, en medio de toda esa maldad que existe en el mundo, el creyente está en oposición al mal. O sea, no nos debemos de hacer partícipes de la maldad que existe en el mundo, sino que nos debemos de oponer a esa maldad. Sin en cambio, a veces el mismo cristiano cae en la maldad. Pero también, hermanos, sabemos que Dios permite todo ese tipo de situaciones para que los busquemos y para que no nos perdamos. El cristiano, hermano, identifica que dentro de la maldad que hay en el mundo, Dios nos está llamando la atención para hacer cambios en nuestra vida y para fortalecer nuestra fe. O sea que dentro de la situación que el mismo adversario crea en el mundo, que es la maldad, el Señor al creyente, al cristiano, le muestra que en medio de esa maldad Dios le ama, Dios le protege, Dios fortalece su fe y nosotros lo buscamos más en oración, en estudio de la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, la Escritura nos da el ejemplo del apóstol Pablo. La Escritura dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Pablo era un hombre sabio, era un hombre preparado, era un hombre con un grado de inteligencia superior. Él hablaba varios idiomas. Él fue instruido a los pies de Gamaliel. Él adquirió la enseñanza tanto de judíos como de fariseos, como de los mismos escribas. Es decir, era un hombre que tenía sabiduría.
pero él reconocía que tenía una debilidad, tenía un defecto de carácter con el cual luchó toda su vida. Por eso él escribe estas palabras. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, la exaltación, hermanos, es una soberbia, es un orgullo que vienen, hermanos, a deformar nuestro carácter. En lugar de ser humildes y sumisos a Dios, el hombre se vuelve orgulloso, prepotente. Pero la Escritura dice, para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Pablo no lo buscó, ese aguijón en su carne, sino que le fue permitido que tuviera un aguijón en su carne. Un aguijón, hermanos, es como una astilla. Cuando usted se le clava una astilla en su dedo, en su mano, en cualquier parte del cuerpo, usted no la ve, pero sin en cambio le molesta. Cualquier movimiento que haga le molesta. Y ese dolor le recuerda que usted tiene un aguijón en su carne. Y el apóstol Pablo comparaba el aguijón en su carne como un mensajero de Satanás. Dice que me abofeté. La misma palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el aguijón en la carne que Pablo llevaba era un defecto de carácter, porque él era un hombre que podía llegar al orgullo, a la exaltación, como la Escritura lo dice, pero también tenía un defecto o una enfermedad física. Por eso la Escritura dice que Dios permitió que tuviera ese aguijón en su carne para recordarle que debería de someter su carácter al carácter de Cristo. Y la enfermedad que él tenía, una enfermedad corporal, le recordaba que él debería de permanecer junto a Dios, porque su mismo defecto de carácter, si él estaba sano o si Dios lo sanaba, podía caer en el orgullo, la vanidad que lo iban a desviar de los caminos de Dios. Por eso él concluye diciendo, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo, hermanos, dentro de las debilidades como persona que tenía la debilidad moral y la debilidad física. Sin en cambio, Dios permitió en este siervo del Señor que llevó el Evangelio, que fue escogido para llevar las buenas nuevas de salvación a los gentiles, que tuviera esta situación para que no se perdiera. Porque si Dios, hermanos, lo aliviaba, era muy posible que Pablo cayera en pecado y por lo tanto no cumpliera con la misión evangélica que Dios le había encomendado. Dios es sabio. Dios no manda la enfermedad. Dios permite que dentro de la enfermedad, hermanos, nosotros nos tengamos que fortalecer, pero sobre todo que tengamos que depender de la misericordia de Dios. Por eso algunos, hermanos, no ven la salida a la enfermedad corporal que tienen. Porque dicen, Dios no me oye, Dios no me ama porque tengo esta enfermedad. Pero póngase usted, hermanos, a reflexionar. Pide usted la ayuda del Espíritu Santo para que aclare en su mente y en su corazón que al igual que Pablo, muchas veces Dios permite la enfermedad para que no nos alejemos de Él. ¿Cuántas veces Dios sana, hermanos, y el hombre, ya que está sano, se olvida de Él? Recordemos la experiencia de los 10 leprosos. Dios sanó a los 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron a darle las gracias a Dios? Uno. Y el que regresó ni siquiera era judío, era un samaritano. Así el hombre, Dios nos ama. Y dentro de esa necesidad física, moral o espiritual, donde podemos estar enfermos del alma, donde podemos estar enfermos de nuestra moral, o donde podemos tener una enfermedad corporal o física,
Dios, hermanos, está con nosotros. Dios nos ama. Pero Él permite esas circunstancias porque lo hemos leído. Para que no me enaltezca sobremanera, el Señor permite esa situación. Esto no quiere decir, hermanos, que no nos tenemos que esforzar por hacer nuestra parte para seguir un tratamiento médico o un tratamiento natural. Tenemos que hacer nuestra parte y hacer lo mejor por seguir las recomendaciones para aliviar este cuerpo. Pero nuestra fe, hermano, no está ni en la medicina ni en el tratamiento natural. Nuestra fe está en Dios. Y ahí es donde se conjuga la parte humana, donde usted se esfuerza, siguiendo ese tratamiento, pero también usted se tiene que humillar delante de Dios y por fe, si es la voluntad de Dios, le pedimos la sanidad que necesitamos. En el libro de Job, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, la escritura dice, Job 2, 6 y 7. Y Jehová dijo a Satanás, aquí viene otro ejemplo, he aquí, él está en tu mano. ¿Quién? Job. Mas guarda su vida. Y entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿El Señor mandó la enfermedad? No la mandó. El Señor quería mostrar de la fidelidad, de la obediencia de Job. Sí la quería mostrar. ¿A través de qué? A través de una enfermedad que el adversario había traído. Y usted va a decir, ¿por qué Dios no la detuvo? Porque Dios quería mostrar la fidelidad y la obediencia de Job en cualquier circunstancia. Por eso Dios le dice, tú tienes un límite. O sea, Job va a ser atribulado, pero no toques su vida, porque estás limitado. Y es lo que Dios le dice al adversario. Tú tienes un límite. El Señor permitió que la fe y la lealtad de Job, hermanos, fueran probadas. Pero el adversario, como lo hemos dicho, tenía un límite. Por lo cual el sufrimiento debe de esforzarse por mantenerse firme en su fe. A mayor dolor, hermanos, mayor entrega a Dios. Pedirle que nuestra fe sea consolidada. Que nuestra cercanía y dependencia con Dios no sea de alejamiento, al contrario, que nos acerque más a Él. Debemos de hacer lo mejor de nuestra parte, hermanos, para buscar el alivio físico, mental y espiritual. Dios permitió que Job fuera probado, pero Dios no lo abandonó. Y esta es la enseñanza que podemos encontrar de cómo, hermanos, nosotros podemos evitar algunos males, porque somos seres racionales, que Dios puso inteligencia en nosotros y por lo tanto, si nosotros entendemos lo que la palabra de Dios nos está mostrando, no tenemos que ser como el mulo o el caballo, como lo leíamos, sin inteligencia, es decir, irracionales. Tenemos que ser hombres humildes, sometidos a la voluntad de Dios, esforzándonos en cualquier situación que tengamos, de carencia, de enfermedad, de tribulación y de dolor, y nunca, hermanos, soltarnos de la mano de Dios. Males que se deben de evitar. Estamos llevando como ministerio de oración la palabra de Dios al hogar, al matrimonio. Lo que estamos viviendo en este tiempo, hermanos, Dios lo está permitiendo, con el único propósito porque nos ama, porque no quiere que nadie perezca. Hay situaciones que vivimos en el hogar, hay cosas que pasamos, hermanos, y son necesarias porque nuestra fe es probada, así como Job. Dios probó la fe de él.
Sin embargo, hermanos, la circunstancia que se vivió fue triste, pero Dios le bendijo. ¿Por qué? Porque vio en él, hermano, la fidelidad. Nos hemos desviado, hermano, del camino del Señor. El matrimonio que es sagrado para el Señor no se lleva, hermanos, como Él lo demandó. Por eso las circunstancias que se viven, hermanos, en la casa, es una circunstancia de dolor, de tristeza. Hay cosas que Dios está permitiendo porque desea enderezar el hogar, desea edificar la casa. Este tiempo, hermanos, en los cuales se están presentando profecías, está hablándonos Dios porque desea, hermanos, que nos pongamos a cuentas, que nuestro hogar esté en armonía con su palabra. De lo que se está llevando son males que se deben de evitar. En el hogar, hermano, no hay respeto. El matrimonio, hermano, que debe de ser consagrado cada día, no se ora. No oramos como esposos, no oramos con los hijos, no les mostramos, hermanos, el amor a Dios a través de una oración. Muchos jóvenes no se acercan a Dios en oración, menos los pequeñitos, porque si ven indiferencia en la oración, ellos no lo van a valorar. Pero si mostramos, hermanos, lo que Dios nos deja, desde el libro de Proverbios dice, instruye al niño. Y está hablando de la pequeñez, de la niñez, para que cuando fuere grande, en adolescencia, en madurez, no sea parte de mí, porque el cimiento quedó en el corazón. Y sin embargo, no se lleva como se debe de hacer. Podemos evitar todos estos males si caminamos en la luz que Dios nos muestra cada día. Si este santo libro, hermanos, se abre porque es un manual de vida. ¿Cuántos problemas hay en el hogar y qué se hace? Buscar la psicología humana. Cuando tenemos aquí la voz de Dios, el que nos ama y el que nos muestra lo que debemos de hacer. Pidamos, hermano, que si lo que vives en este día, la situación por la cual pasas, únete en hogar, en familia, pide al Señor que bendiga esa casa, que edifique, que la roca que es Cristo simiente ese hogar. Tendremos, hermano, tendremos problemas, situaciones difíciles, pero en medio de esa tempestad está Él. El Señor nos ama y el Señor desea, hermano, que en tu casa se vive esa paz. Estos males que se deben de evitar, los podemos, hermano, cambiar por una bendición. Hagamos lo que Dios nos dice. Hemos visto el caso de Job, el caso de Pablo. Dios trató en el corazón de él. La sabiduría que tenía Pablo sobrepasaba su inteligencia. Por eso dice, es necesario este aguijón para que no me enaltezca. Porque el Señor amaba a Pablo, fue un instrumento escogido por Dios y él deseaba que llevara, hermano, esa palabra con verdad. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Dios tiene llamado para cada uno de nosotros. Dios no hace acepción de personas, pero el hogar para Él es santo. La institución de Dios que creó en el Edén es santo el matrimonio. No es común. Dios nos dio un regalo, la familia, y la familia es sagrada para Dios. El que edifica la casa es el Señor. Si el Señor no edifica tu hogar, Salmo 127, en vano y humanamente tú lo edificas. Cimienta tu hogar en firmeza en la roca que es Cristo y ese hogar quedará seguro. Vendrán tempestades, porque el Señor no prometió que todo era fácil. Esa es una doctrina de hombres. Salvo eres, salvo serás y no te va a pasar nada porque eres hijo del rey. No. Veamos los pasos que dio el Señor, la vida que Cristo llevó, fue una vida de amor, pero una vida de valentía. Y desea el Señor que en nuestro hogar podamos vencer males que se deben de evitar. Es la reflexión de este día. Oigamos lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Anota los versículos, porque pasamos momentos difíciles, pero la palabra es la que nos consuela, la que es refugio para nuestro hogar. Esta palabra viva y eficaz.
Lleva la palabra de Dios a tu hogar y esa casa estará cercada, porque Él lo prometió. Él pondrá ángeles y pondrá un cerco protector en tu casa. Lo amamos y lo deseamos. Sergio, males que se pueden evitar. Que Así Dios es. nos bendiga en obediencia a su palabra como familia y matrimonio. Es el deseo del ministerio de oración. Amén. Así es. Amén. Ahora bien, hermanos, existe también la posibilidad de que algunos tengan un comportamiento doble, es decir, tantito con Dios y tantito con el mundo. Con ese pensamiento o con esa actitud, nunca vamos a evitar los males en los cuales no debemos de caer. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 6 y el versículo número 24, la escritura dice, San Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No es posible, hermanos, servir a dos señores. Así como no es posible enfocar la vista sobre dos cosas al mismo tiempo, o en concentrar dos ideas a la misma vez. No es posible. El que no está enteramente de parte de Dios está en oposición a Dios. Y eso es lo que la Escritura nos muestra, nos enseña. No hay posición neutral en el cristiano. Aquí en Lucas capítulo 11, versículo 23, la Escritura dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está enteramente del lado de Dios, está enteramente del lado del adversario, porque no hay terreno neutro. Si obedecemos, porque amamos a Dios. Si desobedecemos, es porque no amamos a Dios. No hay término medio, no hay neutralidad. Dios nos facultó, hermanos, con el libre albedrío. Por ello, en un mundo lleno de maldad, debemos de permanecer lejos de la maldad. Y ahí es donde nosotros, hermanos, podemos evitar los males donde podemos caer, porque conocemos la maldad. Pero ¿cómo conocemos la maldad? Por el contraste que la Biblia nos muestra por seguir y obedecer lo que Dios nos manda. Cuando no obedecemos, hermanos, es porque no amamos a Dios. Nos alejamos de Él. No hacemos caso ni de sus mandamientos ni de su palabra. Y eso es estar de parte del adversario. En el libro de Proverbios, en capítulo 4 y el versículo 14, la Escritura nos previene para no caer en la adversidad ni en las trampas del adversario. Proverbios 4:14, la Escritura dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Permanecer cerca de los límites del pecado y de los pecadores disminuye la percepción en nuestra conciencia por la obediencia a Dios. Por eso la escritura es enfática. No probemos, hermanos, lo que Dios prohíbe. No desobedezcamos lo que Dios nos manda obedecer. No estemos en los límites, hermanos, de que tantito estoy con Dios y tantito no. Por eso la misma Biblia nos enseña, nos muestra con estas promesas y con estas advertencias de cómo podemos evitar los males para no caer en ellos. Proverbios 14, 4, versículos 15 y 16, la escritura sigue diciendo, déjala,
O sea, ¿cuál? La senda por la cual no debemos de caer. Dice, déjala, no pases por ella. Ahí está una advertencia clara. Apártate de ella. Aunque estemos viendo el pecado y el pecado, hermanos, o la tentación esté delante de nuestros ojos, la Escritura dice que la debemos de ignorar. Pero no solamente es ignorarla, sino es apartarse de ella. Por eso muchos caen en la tentación y en el pecado, porque no resistieron la tentación, siendo que la palabra de Dios nos dice que dejemos de ignorarla, más bien que la ignoremos, la tentación. Pero aparte de eso, nos tenemos que hacer a un lado del pecado. Muchos están en ese límite. Si usted sabe, hermanos, que no debe de reunirse o compartir su vida con gente que a usted no lo va a edificar, tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice, apartarla e ignorar el mal. Porque no duermen. ¿Quiénes? Los que fomentan el mal, no duermen. Si no si no han hecho mal. Y ese es el plan del adversario. El adversario nunca duerme, porque siempre está haciendo el mal. Y los que se someten a la voluntad del adversario siempre están empeñados en hacer el daño. Usted conoce a personas que siempre están empeñadas en mentir, en robar, en levantar falsos testimonios, en lastimar, en ofender, en despreciar y en muchas otras cosas. Sí los hay. ¿Por qué? Porque no siguen los caminos de Dios. Y ellos no duermen, como dice la Escritura, si no han hecho el mal. Y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. En Romanos, hermanos, capítulo 16, versículo 17, la Escritura nos da esta promesa, esta exhortación para no caer en el mal. Hablando el apóstol dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Leíamos en Proverbios cómo cuando nosotros vemos que el peligro se acerca o que el mal existe o que hay caminos que nos llevan a la perdición, debemos de ignorar esa situación. Y no solamente ignorarla, sino apartarse de ella. Y aquí el apóstol Pablo, hermanos, ya habla de una manera más directa y más específica. Y está hablando, hermanos, a los que profesaban la fe. Dice que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, en contra de la enseñanza de Dios, en contra de guardar sus mandamientos. Porque si nosotros la sabemos y sabemos que hay quien venga a poner tropiezos y nos incite para romper sus mandatos o para romper su ley, la escritura es enfática. Apártate de ellos, porque nada bueno te van a traer. Esta recomendación, hermanos, que el apóstol Pablo nos da es para evitar males venideros que por medio de falsas enseñanzas y falsos maestros causan división y le recomienda apartarse de ellos. También la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que hay otros males que también podemos evitar. Proverbios capítulo 6, versículo 16, la escritura dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. O sea, el Señor, hermanos, abomina. La palabra abominación significa aborrecer, como la misma escritura lo dice, pero son palabras fuertes.
donde Dios, hermanos, indica que Él no acepta bajo ninguna circunstancia los males en los que podemos caer. Y menciona 7, no porque sean 7, sino por lo que representa el número 7. El número 7 en la Biblia, hermanos, representa amplitud. O sea que cuando dice 7 cosas aborrece Jehová, son muchas, porque el 7 significa amplitud. Y en el versículo 17 empieza a mencionar cuáles son los ojos altivos. Los ojos altivos es la exaltación propia que le impide a una persona confesar su pecado. La lengua mentirosa. La mentira, hermanos, es un mandato de Dios. Las manos derramadoras de sangre inocente cuando lastimamos a alguien, verbal o físicamente. Todo eso aborrece el Señor. Versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mar. Es decir, los pensamientos que emanan del corazón y que son inicuos. Es otro mal que aborrece el Señor cuando no tenemos un dominio propio. Los pies presurosos para correr el mal. Hay muchos hermanos, como lo leíamos, que no duermen sin dañar a alguno. Y el daño que hacen, hermanos, es un daño que causa herida, que causa lastimadura y muchas veces trae división. Versículo 19, de aquí del Salmo de Proverbios 6, la Escritura sigue mencionando el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El testigo falso es un mentiroso. O sea, cada vez que alguien, hermanos, levanta falsos en contra de alguien, es porque está mintiendo y porque quiere causar daño a su prójimo. El testigo falso que habla mentiras. Y muchos se prestan para caer en esta situación. Porque cuando alguien viene y les mete una idea en contra de alguien, aunque ellos no lo hayan visto, no lo hayan escuchado, ellos afirman que lo que el mentiroso les dijo es una verdad. Muchas veces son afectados los mismos cristianos, hermanos, y son los últimos que se dan cuenta que están hablando mal de ellos. Toda la iglesia sabe de alguna situación en particular que es mentira. Y el último que se entera es el afectado, el testigo falso que habla mentiras. Y mentira está en plural, no dice mentira, dice mentiras. Y el que siembra discordia es aquel, hermanos, que actúa de una manera hipócrita. Porque abiertamente, hermanos, no confiesa o no señala su falta, sino que viene y siembra para que esa mentira, hermanos, más adelante, o esa discordia, ese pleito, esa contienda, hermanos, dé fruto y haya peleas, y la Escritura dice, entre hermanos. Y no se está refiriendo a los hermanos de sangre, se está refiriendo a los hermanos de la fe. El que siembra discordia, la discordia está en oposición que genera rivalidades y desconfianza. Tal vez, hermanos, de algunas verdades. Aquí es importante, hermanos, que entendamos lo que la palabra de Dios nos advierte, nos manda, nos previene para evitar los males que nosotros, hermanos, debemos de apartarnos. O sea, todo está dentro de la conciencia del mismo creyente, del mismo cristiano. Hemos leído la palabra de Dios, hermanos, y no queremos concluir sin dar una promesa.
Aquí en el Salmo 46, el versículo número 1, la Escritura dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En medio, hermanos, de las situaciones más dolorosas, en medio de las situaciones más desconcertantes, donde el hombre no puede entender el por qué sufre, como el ejemplo de Pablo y de Job, que lo hemos leído. Dios está contigo. Y esa es la promesa. Por eso la Escritura dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza en medio de cualquier situación, porque la misma Escritura lo dice. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aquí nos da la idea, hermanos, de que si Dios está con nosotros en tiempos de paz, en tiempos de gozo, en tiempos de bonanza espiritual, en tiempos de tribulación, es el mismo Dios que también está con nosotros. Dios está contigo. Él te fortalece y no te abandona. Aunque todo, hermanos, parezca estar en nuestra contra, Dios está con nosotros. Y la misma Escritura lo dice. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiera el Señor, hermanos, que con lo que hemos leído, con lo que la palabra de Dios nos ha ministrado, caiga en nuestro corazón. Que si tenemos que hacer cambios en nuestra vida, que si estamos pasando por momentos dolorosos de tribulación, tal vez tengamos alguna enfermedad crónica donde no vemos la salida, o estemos abrumados, hermanos, por este mundo lleno de maldad. Con lo que hemos leído, con las advertencias que Dios nos da, con las recomendaciones que Dios nos da, con las promesas que Dios nos da, podamos hacer cambios en nuestra vida. A nuestro alcance, hermanos, están los males que podemos evitar. La palabra de Dios nos ha enseñado que debemos de seguir el camino de Dios. Y para seguir el camino de Dios lo tenemos que conocer a Él. Lo tenemos que amar como Él nos ama. Y por lo tanto tenemos que obedecer su ley moral. Tenemos que escudriñar su palabra. Y tenemos que buscarlo fervientemente en oración, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo que venga a llenar ese vacío o tal vez esa duda que como personas podemos tener. Es nuestro deseo que la palabra de Dios, hermanos, nos ministre y lo que hemos leído que caiga en tierra firme. Amén. Es el deseo de nuestro corazón como matrimonio que cada día el Señor edifique el hogar. Por lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. No temerás. Estemos buscando la palabra de Dios cada día en el hogar. No dejes de orar. Vamos a poner esta palabra sagrada en las manos de Dios para que el Señor edifique el hogar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. No hay otro nombre en el cual podamos clamar. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Eres tú, Señor, el único que hará la diferencia entre la idolatría, el Dios creador, el Dios salvador. Aquí humildemente presento el ministerio de oración, las cadenas de oración. Nos unimos en oración a pedir por la familia, a pedir por el matrimonio. Ayúdanos, Señor. Quita la rebeldía de nuestro corazón, quita la indiferencia y da gracias, Señor, en estas oraciones que elevamos ante tu trono de gracia y de misericordia. En este día te pido especialmente por las familias, los hogares, y rogamos, Señor, que bendigas a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ese cerco protector, Señor, viene de ti, si tan solo clamamos a ti. Gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento en este día y que Dios bendiga en este día a tu familia.
que Dios dé la paz que cada uno de nosotros tiene. Bendiciones. Amén.